Génesis capítulo 3, versos 8 al 10. Y cuando lo tengan, por favor, indiquen con un amén. Alabado sea Jehová. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oyeron Adán y Eva la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. He puesto como tema a este mensaje: jugando a las escondidas. Quise escoger este tema y titularlo de esta manera por ciertas razones. Empezando con la primera, este mensaje tal vez va a ser un mensaje un poquito duro, y quiero empezar de una manera leve. Quiero empezar de una manera donde les agarre a ustedes la atención. Es muy importante para mí de que todos oigan la palabra de esta noche, no porque yo soy el que la está dando. No hay nada especial de su servidor. Al contrario, para mí es muy importante de que ustedes oigan este mensaje, porque tan insignificante como yo sea, este mensaje a mí me tocó bastante. Y lo digo de esa manera no para vanagloriarme de algún modo. Al estudiar este pasaje y al hacer los puntos, esta palabra fue más bien para mí. Igual como alguien, un vagabundo que ha encontrado pan y lo encuentra delicioso y lo llena y le da gozo, esa persona va a otro vagabundo y le dice dónde encontrar pan. Entonces yo no estaría aquí trayéndoles este mensaje si yo no creería de que de alguna manera por lo menos habría una persona, sea miembro de la iglesia o visitante, que pueda ser bendecido por esta palabra. Uno de los puntos que me acuerdo que había tratado nuestro hermano pastor cuando estaba dando la clase de homilética era: tienes que creer de que tu palabra, bueno, no tu palabra, sino el mensaje que tú vas a dar va a alcanzar por lo menos a alguien. Va a marcar la diferencia en alguien. Escuches los amenes o no, sientas de que hiciste un trabajo pésimo o no, si has dedicado el tiempo suficiente para estudiar las Escrituras, si has clamado al Señor, si le has rogado, si has estado a solas con Él, y esto es lo que Dios ha puesto en tu corazón para traerle a su pueblo, tenlo por seguro de que va a marcar la diferencia a por lo menos una persona. Y les seré honestos, hermanos, marquen la vida de ustedes, gloria a Dios. No la marquen, gloria a Dios igual, porque me marcó a mí. Y uno como portavoz de la palabra no puede dar una palabra que no le haya marcado su propia vida. Por lo tanto, aunque ustedes no lo puedan ver, su servidor en esta noche viene sangrado, con muchas cicatrices, pero para la honra y la gloria de Dios. Génesis capítulo 3, muy conocido para los que han crecido dentro de la iglesia, habla sobre la caída del ser humano.
encontramos a un hombre y a una mujer en medio de un jardín perfecto, un oasis, sin falta de cualquier cosa. Imagínense un lugar donde reina la paz. Pero la razón por la cual la paz reina en ese lugar es porque la presencia del Señor está allí. El jardín de Edén, lo que lo hace especial es de que Dios estaba allí. Dios caminaba allí. Al inicio de nosotros ser, de existir, Dios caminó con el ser humano. Y hubo paz entre el hombre y Dios. Y muchos de nosotros, cuando leemos este pasaje, no lo tomamos tan serio como tal vez lo deberíamos de hacer. Sí, tratamos sobre la caída y las consecuencias de ello. Y a veces hasta somos tan orgullosos que decimos, pues si yo estuviera allí, yo hubiera hecho las cosas diferente. Pero quiero hacer mención de unos ciertos detalles porque no quiero que se nos escape esta realidad de que nosotros hubiéramos hecho un trabajo aún más pésimo del que hizo Adán y Eva. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque en primer lugar, Adán y Eva eran seres humanos creados sin alguna falta. Ellos no tenían pecado en su naturaleza cuando ellos cayeron. Muchos de nosotros tratamos de hacer un ayuno de 6 horas y a los 30 minutos ya estuvimos con el pan y el café. Punto número 2. Tenemos que entender quién es el adversario de Adán y Eva en el jardín. La serpiente antigua, Satanás. Uno de los más grandes ángeles. Él era el enemigo de Adán y Eva. ¿Y de qué era astuto? Bueno, lo es. Adán y Eva, inocentes, no había pecado en ellos y fueron presa fácil para él. Ellos que no tenían pecado todavía. ¿Cuántos aquí luchan en contra del pecado, de la tentación? ¿Cuántos aquí en este día caímos y hemos pecado? Entonces, no nos enaltezcamos de esa manera de poder decir, pues si yo estuviera allí, yo hubiera hecho las cosas diferentes. Querido hermano, hubieras caído. Hubieras fracasado dentro de 5 segundos tú y yo. No somos lo fuerte suficiente. Pero allí en ese momento, al nosotros demostrar ese orgullo, demostramos de que somos presa fácil. Sin realizar de que esas somos la clase de personas. Y la obra de Satanás, o sea, era genio. Se le tiene que dar crédito a Satanás por lo que él hizo. Si examinamos lo que él hizo, hay 3 detalles que podemos notar. Número 1, él puso a prueba el conocimiento que tenía Adán y Eva con respecto al decreto que Dios había hecho. ¿Cuántos de nosotros podemos decir confiadamente de que conocemos la palabra muy bien? Y noten, Dios simplemente dio una ley. Ahora estudiemos todas las escrituras. O sea, si viéramos todo el libro de Levítico, si viéramos todo el Pentateuco, la cantidad de leyes, ellos sin pecado con la primera ley y cayeron. Satanás empezó para hacer una pregunta
como si no fuera de nada, sobre qué es lo que Dios dijo. Detalle número 2. Satanás indirectamente llamó a Dios un mentiroso. Al hacerle combate a lo que Dios había dicho. Dios dijo de que el momento de que Adán y Eva comieran de ese fruto prohibido, ellos iban a morir. ¿Y qué dijo Satanás? No, no es cierto. No vas a morir. Dios simplemente no quiere de que ustedes sean como Él es. Las obras de Satanás no han cambiado. Y detalle número 3. Satanás les ofreció a ellos cosas que Él no podía cumplir en darles. Él les dijo a ellos, si ustedes comen van a ser como Dios. ¿Acaso Dios puede morir? No. Pero ellos sí murieron. ¿Acaso Dios siente culpa y vergüenza? No, porque Dios no puede cometer algún mal. Es incapaz de cometer algo que a Él le dé vergüenza. Pero el ser humano comete muchos males. Y hasta aún con el más pequeño error que cometemos, nos da mucha vergüenza. Satanás les prometió cosas a ellos que Él sabía, Él no se las iba a entregar, pero que ellos fueron tentados en tratar de obtener. ¿Acaso no hace Satanás lo mismo con nosotros? De que en nuestros momentos más débiles, cuando estamos apartados del Señor, ¿acaso Él no nos hace ofertas que Él sabe Él no nos va a dar? Y nosotros, no nomás por ser débiles, pero a veces apartados de la presencia del Señor, a veces le seguimos. Adán y Eva, recuerden, sin pecado alguno, cayeron fácilmente. ¿Quiénes somos nosotros para decir de que nosotros no caeríamos? Quiero empezar de esa manera porque si hay algo muy importante que quiero que capten en esta noche es de que Dios nos va a llamar a cada uno de nosotros a humillarnos. A que no nomás oigamos la voz de Él, pero que nos humillemos delante de Él. Porque Dios habla claramente en su palabra. Eso no se puede negar. Ahora ya si uno lo quiere negar, ese es asunto de esa persona. Pero Dios habla día tras día, tras día, tras día en su palabra. Un teólogo dijo, ¿quieres oír la voz de Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres oír la voz de Dios audiblemente? Léela audiblemente. Lo que nosotros tenemos con nosotros es sagrado. Y es muy importante de que nosotros empecemos a oír, a obedecer y a humillarnos a la voz del Señor. Porque lo necesitamos, hermanos. El pecado de Adán y Eva en ese momento no fue simplemente de que ellos comieron, es de que en ese momento ellos pensaron, yo puedo ser como Dios. Yo puedo hacer mis propias decisiones. Yo puedo distinguir entre lo bueno y el malo. Y la realidad es de que eso es una mentira. Si Dios no entra en nuestras vidas, nosotros no sabemos qué es la diferencia entre el bien y el mal. Porque Dios es el estándar de lo bueno. Y todas sus leyes y sus edictos son maravillosos. Y no hay mal en ninguno de ellos. Ya cuando la ley se presenta en nosotros y nos empieza a calar la carne, es porque Dios es bueno y nosotros no lo somos. Y nos tenemos que humillar delante de un Dios que es eternamente y completamente bueno. Y aunque las consecuencias no fueron de inmediatas,
sí vinieron a pasar. El hombre sí murió. Tal vez en ese momento Adán no cayó al instante de un ataque de corazón. Pero en ese momento Adán quedó fragmentado igual que Eva. Y no nomás se quebrantó la relación que el hombre tenía con Dios, también se quebrantó la relación que había entre el hombre y la mujer. Y les voy a explicar por qué es de que digo eso. Adán y Eva, cuando Dios los hizo, ellos estaban desnudos, inocentes, no tenían ningún problema con su figura natural. Pero el momento que ellos comieron, y la palabra dice de que los ojos de ellos fueron abiertos, ellos descubrieron de que estaban desnudos. Y ellos no nomás decidieron en hacer nota de la persona opuesta, ellos se vieron a sí mismos. Y donde antes había intimidad y confianza mutua, ahora había vergüenza, porque ahora estaban desnudos, ahora estaban expuestos totalmente, ahora había duda, ahora la mujer no podía estar completamente transparente con su esposo y el esposo tampoco con su mujer. Entonces ellos dijeron, no, esto no está bien. Y empezaron a cubrirse. Y obviamente no fue un buen trabajo, porque cuando leemos al final del capítulo, Dios es el que hace la obra de cubrirlos apropiadamente. Igual como ahora en día, cuando nosotros padecemos vergüenza por nuestros pecados, y nosotros tal vez de maneras ilícitas tratamos de cubrir nuestros pecados, Dios no. Dios tiene un método perfecto. Él los cubre con la sangre de su Hijo. Y nos limpia por completo. Y cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios, el Hijo toma toda nuestra suciedad, todo nuestro pecado, lo pone sobre Él mismo. Y Él nos cubre luego después con su justicia y su rectitud. Vestiduras blancas, santas delante de Dios Padre. La obra de Dios es perfecta. No como el ser humano que trata de arreglar las cosas a su manera. Satanás hace la pregunta, ¿con que Dios ha dicho? ¿Dios dijo tal cosa? La importancia de nosotros de simplemente hacer nota de esa frase y tratar de descubrir los motivos. Porque muchas veces Satanás viene a nuestras vidas no en una forma de serpiente, pero en una forma menos indicada. Tal vez en la cara de una supuesta amistad o familiar. Oye, ¿es cierto que Dios dijo? Y la importancia de nosotros de saber las escrituras para poder decir, escrito está. ¿Saben quién dijo esa frase muy famosa? Jesucristo. Me gusta cómo Él, cuando Él responde delante de Satanás en Mateo 4:4, Él dice, escrito está. Y luego Él hace mención del Antiguo Testamento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál sería la diferencia de ahora en día si Adán y Eva hubieran respondido de esa manera? Aferrándose a lo que Dios dice. La importancia de nosotros poder reconocer la voz de Dios y aferrarnos a la voz de Él.
Eso es imposible de hacer si nosotros no vivimos en este libro. Noten lo que dije, no de que lo lean, sino de que vivan dentro de él. Charles Spurgeon dijo, lee muchos libros, pero vive en la palabra. ¡Qué realidad! De que hay muchas cosas que nos llamen la atención y sí, vamos y las visitamos, pero a veces hacemos nuestro nido dentro de ellas y abandonamos lo que es más sagrado, lo que nos más conviene, lo que es nuestra espada del Espíritu. La única herramienta que el Señor ha bendecido para atacar al enemigo y para nosotros poder usarla en defendernos. Por eso cayeron Adán y Eva, porque no se aferraron a esa palabra. El instante que alguien puso una cuestión con respecto a lo que Dios dijo, y fácil lo abandonaron. Ahora imagínese usted y yo, con todo lo que viene en contra de nosotros. ¿Cómo trabaja el enemigo? Si Dios es bueno, ¿por qué X, Y, Z y todo eso? Si dices que Dios está contigo, entonces ¿por qué tal cosa? Si Dios es bueno, ¿por qué está sucediendo tal otro? Nuestro deber es de aferrarnos a las palabras de aquel que se llama justo y verdadero. Si nosotros nos vamos a llamar cristianos, nos tenemos que aferrar a la palabra y no dejar ir este momento. Defiende tu posición, si la Biblia, entonces no sería cristiano. Soy lo que soy por la gracia de Dios y esta es mi alma. Ningún soldado va al campo de la batalla sin su pistola. El cristiano no entra al campo de la batalla sin la palabra de Dios. Noten algo. Nada cambió físicamente en el hombre y la mujer. Siendo completamente expuestos, lo único que cambió fue la opinión de lo que ellos vieron. Incluso quiero que vayamos al verso 11 de capítulo 3. Ya leímos en el verso 10 de que Adán le responde a Dios y le dice de que él se escondió, que porque él estaba desnudo. Hello, siempre lo estabas desnudo, nada cambió. ¿Por qué ahora en este momento decidiste en esconderte? Y Dios le hace una pregunta muy crucial. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? No era de que Dios no quisiera que ellos supieran que es ropa. Y tampoco no es de que Dios no sabía quién les enseñó que era desnudez. Muchas veces leemos esta historia y pensamos de que Dios como que no está allí. Como que Él nomás dio la vuelta y como que Él estaba distraído. Y cuando dio la vuelta de regreso dijo, oh no, el hombre comió. Nada de esto le cayó de sorpresa a Dios. Deje nomás digo eso. Nada de lo que sucedió en Génesis 3 le cayó de sorpresa a Dios. Esto era un examen final. Y esto no era para que Dios descubriera algo. Esto es para que nosotros veamos quién nosotros somos en realidad. De que aún las instrucciones más fáciles somos rebeldes delante de Dios. Aún en una forma perfecta, sin pecado alguno, pensamos que somos mejor que Él. Y nos tratamos de igualar. Y todo lo que aprendió el hombre en ese momento no lo aprendió de Dios, lo aprendió de Satanás. Él siempre estaba desnudo. ¿Por qué es de que ahora a Él le importa? Bueno, pudiera ser porque en ese momento ahora Él entendió lo bueno y el malo. Y Él al desobedecer a Dios entendió de que Él pecó. Y ahora sí es como entra la vergüenza. Pero también es posible de que en ese momento
Alguien le dijo cuál era la definición de ser desnudo. Y Dios no lo hizo mal de esa manera, al haber hecho al hombre y la mujer así. Pero ellos sintieron vergüenza. Vergüenza que ni hasta ellos mismos se podían ver. Vergüenza de tal manera de que ellos pensaron, una buena idea sería de esconderme entre los árboles. Los árboles que Dios puso allí. El jardín que Él creó. Dios claramente no me va a encontrar. Pero a Dios nada de esto le cayó de sorpresa. Y cuando Dios hace la pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? No es porque Dios no sabe en dónde Él está. Dios en ese momento le está diciendo, Adán, preséntate. Leemos este capítulo y se nos olvida de que Dios es omnisciente y omnipresente. Él estaba allí, Él supo lo que pasó. Cuando Él le llama a Adán, Él está diciendo, Adán, ven. Y en esta noche Dios nos está llamando por nombre y dice, ven. Porque la realidad es de que es muy posible de que en esta noche no son pocos sino muchos los que estamos jugando a las escondidas con Dios, pensando de que Él no sabe en dónde nosotros estamos. Él nos ve desde su trono. Y más allá de ello, Él ve en nuestros corazones. Y Él sabe quién le sirve y quién le ama y quién pretende ser un cristiano. Dios no puede ser engañado. Yo desde aquí puedo engañarle a todos ustedes, pero Dios sabe quién soy. Y Él en su justicia, si Él quiere, un rayo y ¡pam! Caigo. Y Él no cometería algún crimen si Él decide en juzgarme de tal manera. Él es justo, Él es bueno, este lugar es santo y sagrado, su palabra es todopoderosa. Yo estoy hablando como portavoz del Señor. ¿Acaso Él no tiene derecho de hacer lo que Él quiera conmigo? ¿Acaso Él no tiene derecho de hacer lo que Él quiera con todos nosotros los que estamos aquí en esta noche? Venimos y nos sentamos y pensamos de que porque estamos aquí nos estamos escondiendo. Adán y Eva no lo pudieron hacer en el mismo jardín que Dios creó. ¿Cómo vamos a creer que en medio de la iglesia, la cual Dios es el que la forma, de que nosotros nos vamos a esconder? Él nos conoce por nombre. Y Él conoce todas nuestras obras. Conoce los pensamientos de cada ser humano. Y sabe los corazones de cada persona que está presente. ¿Ven por qué quise hablar de una manera leve? Porque Dios nos está diciendo, paren de jugar juegos. Yo sé que me oyes y te estoy llamando en esta noche. Ven. No es de que Dios no sabe en dónde estás. Y en esta noche yo creo que la parte más importante que yo quiero que captes es de que no cometas el error que cometió Adán. De que él por su vergüenza no se presentó delante de Jehová. Y que cuando Dios le llamó a hacer cuentas, él hizo excusas y pretextos. Pues Señor, la mujer que tú me diste. Como dice mi mamá, que se te haga la boca chicharrón. Que Dios me juzgue cruelmente si yo un día le diré al Señor, pues la esposa por la cual yo oré que tú me diste. ¡Qué cobardía! Y yo sé que tal vez en medio de nosotros hay personas que son así. Señor, pues yo pequé, pues porque esta persona, no, tú pecaste porque tú pecaste. Lo que salió de ti es lo que está dentro de ti. Es lo que Dios tiene que sacar de ti, purificar de ti, crucificar tu carne en ese momento. Lo que salió de ti es tuyo. Tú tienes que hacer cuentas. Yo tengo que hacer cuentas. Todos tenemos que hacer cuentas. Todos, sin excepción.
porque es muy importante de que nosotros veamos esta historia con esta clase de claridad. Porque si Cristo no es nuestro segundo Adán, nosotros todavía estamos en el primer Adán. Lo que el primer Adán no pudo hacer, Cristo Jesús, el segundo Adán, sí lo pudo cumplir. Ser fiel hasta la muerte a su Padre. Obedecerle en todo, sin falta y sin renegar. No, hombre, eso ahí ya me pega. Mi esposa me lo dice, man, you complain too much. Y se requiere la gracia del Señor para yo no decir nada, porque yo sé que en ese momento la carne quiere responder. Pero es la verdad. Soy un vil pecador. Y sin la gracia del Señor no soy nada. Salmo 139, versos 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extranjero del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O ¿qué tal lo que dice Jeremías en Jeremías 23, 24? ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. La palabra también da buenas motivaciones de cómo responder. Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿O qué tal Job 22, 21? Amo el libro de Job. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. ¿O qué tal Hebreos capítulo 8, verso 12? Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿O qué tal segunda de Crónicas 7:14? Si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué señal tan supernatural? Yo le trato de llamar a mi esposa desde mi trabajo y a veces no puedo, pero dice la palabra que desde donde yo esté, si yo me inclino delante del Señor, si yo le oro, si yo le clamo, Él desde los cielos me oye. El creador del universo, desde su trono, rodeado de ángeles, querubines, de cualquier cosa que nosotros no nos podemos imaginar, recibiendo una adoración sin igual, donde los ángeles cantan santo, 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 un eco eterno. Y en medio de todo ello, la palabra dice de que cuando yo me arrepiento delante de Él, Él puede oír mi oración. ¿Quién soy yo a comparación de esos ángeles? No, I'm nobody. But God hears me. ¿O qué tal Miqueas capítulo 7 verso 18? Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuve para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. En otras palabras, Dios es aún más gozoso cuando Él demuestra su misericordia. Que para nosotros es como una oferta durante el día de Black Friday.
de que Dios le gusta cuando yo voy delante de Él pidiéndole perdón por mis pecados. Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Segunda de Crónicas, capítulo 30, verso 9b. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, ni vosotros os volveréis a Él. Si vosotros os volveréis a Él. En otras palabras, de que Dios es verdaderamente fiel ante personas que le fallan todos los días. Y nosotros podemos comprobar si eso es cierto o no cada vez cuando nos rendimos delante de Él y hacemos cuentas. Yo puedo testificarlo personalmente. No ha habido algún momento donde yo, cuando voy y confieso mi pecado delante de Él, de que me siento como que Él no me perdonó. Estoy seguro en el Señor, no por lo que yo haga, sino por las promesas de nuestro Señor Jesucristo, la obra que Él hizo en la cruz, el sello del Espíritu Santo sobre mí. Dios no nomás llama a aquellos que no son convertidos para que ellos sean salvos. Dios llama a su iglesia cada día, porque su iglesia cada día lo necesita. Y el hecho de que ahora nosotros somos cristianos no significa de que nosotros hemos parado de pecar. Nosotros tenemos que venir delante del Señor, reconocer nuestras faltas, hacer cuentas con Él. La salvación no es como una vacuna. Tal vez hay 2 dosis, tal vez un booster. La salvación es más bien como un trasplante de corazón. Tu corazón no sirve. Estás muerto. Necesitas un corazón nuevo. Jesucristo es el donante. Pero Él también es el cirujano. Su obra es perfecta. Él hace un trabajo espléndido. Pero no nomás puede salir así. Hay un proceso de rehabilitación extenso. ¿Quién es su terapista? El que siempre está contigo. El Espíritu Santo. Y cada uno de ellos trabaja junto con el Padre, asegurándose de que esa cirugía que ellos hicieron para salvar tu vida sea un éxito. Tú necesitas del Señor, querido cristiano, no nomás el inconverso. Y no hagas pretextos o excusas. Tal vez no estás en pecado, pero tú sabes si te has presentado delante del Señor o no. Tú sabes si tu conciencia te está diciendo, ha sido tiempo de que tú no has estado con el Señor. Paremos de jugar a las escondidas con Dios, querida iglesia. Pero ahora, unas palabras un poquito más duras para aquellos de nosotros que somos ministros. Sea un anciano, sea un obispo, sea un líder de adoración, no pensemos que Dios nos ha librado de este mensaje. ¿Cuántos pastores, obispos, ministros y siervos del Señor han caído por no haberse humillado delante de Dios?
Muchos usan el ministerio como pretexto para no estar a solas con el Señor y hacer cuentas con Él. Nosotros también pecamos. ¿O se nos ha olvidado que nosotros también dependemos de la gracia, misericordia y perdón de Dios todos los días? No nos escondamos detrás de nuestro servicio a la iglesia y de Dios. Si Dios quiere, Él nos puede quitar este lindo privilegio. ¿Y luego qué? No nos escondamos detrás de las ovejas de Cristo. Si nosotros mismos no experimentamos el perdón de Dios personalmente, ¿qué testimonio podemos dar? Si nosotros semana tras semana anunciamos la venida de Cristo y toda su belleza y esplendor, pero no le buscamos en privado, ¿acaso no nos hace eso hipócritas? No podemos sinceramente llamarnos ministros de Jesús si no seguimos sus pasos en tratar de estar en comunión con el Padre. Y no pensemos de que el preparar un sermón, y aquí es en donde me está hablando a mí personalmente, y no pensemos de que el preparar un sermón, un estudio, un devocional para traer a la iglesia o una célula es lo mismo que buscar el rostro del Señor. Moisés subió al monte y recibió la ley para el pueblo de Israel. Pero el anhelo de él era ver el rostro de Jehová. Entonces, iglesia, no seamos como Adán y Eva. No tratemos de jugar a las escondidas con el Señor. Hagamos como ha escrito el profeta Isaías: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pongámonos de pie.